Vamos a estudiar la invariancia en el tiempo. Esta propiedad es muy importante para demostrar que el sistema se comporta siempre de la misma manera, independientemente de cuándo la señal de entrada se vaya a introducir. Este procedimiento consiste en dos partes: ingresar una señal de entrada recorrida en el tiempo y obtener la salida. Y la otra parte consiste en obtener la salida de esa señal no recorrida en el tiempo y luego recorrer esa señal de salida. Si la primera parte, Y1, equivale a Y2, entonces el sistema es invariante en el tiempo. Es un concepto matemático complejo porque trata de demostrar que en cierto momento, frente a la misma señal de entrada, el sistema se va a comportar de una manera o de otra manera. Primero entendamos qué significa esto de señal recorrida en el tiempo. Si tengo una señal x de n, lo que voy a hacer es encontrar x de n menos 1. Entonces, tengo n para menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Y x de n menos 1 sería entonces x de menos 2 menos 1 es menos 3, que corresponde a 0. X de menos 1 es x de menos 2, por lo tanto corresponde también a 0. X de 0 menos 1, que es x de menos 1, será 0 también. X de 1 menos 1 será 0. X de 0 corresponde a 10. X de 2 menos 1 es x1, que corresponde a 5. X de 3 menos 1 es 2, que corresponde a 0, y así para las siguientes partes de la señal x de n. ¿Qué ha pasado? Noten que es la misma señal, pero la señal ahora ya no empieza en x de 0, sino empieza en x de 1. Lo que ha pasado es que la señal se ha recorrido una unidad hacia la derecha. El corrimiento en el tiempo puede ser cualquier número, por lo tanto representaremos con cualquier variable como n mayúscula o t mayúscula. Primer ejemplo, si y de n es igual a negativo 0,5 x de n, demostrar si es variante o no. Vamos a ingresar una señal x1, pero que está recorrida en el tiempo. Como pueden observar, el sistema modificará la amplitud de esta señal de entrada, recorrida en el tiempo. Por otra parte, ingresamos la señal x de 1 sin el corrimiento. Nótese que no estoy restando n menos n mayúscula, sino simplemente estoy ingresando x sub 1 de n. Entonces la salida será menos 0,5 x sub 1 de n. Ahora voy a recorrer la señal de salida, modificando la variable independiente n por n menos n mayúscula, obteniendo que la salida será menos 0,5 x sub 1 n menos n mayúscula. Como se puede observar, la señal en blanco como la señal en celeste son iguales, significando que el sistema es un sistema invariante en el tiempo. Es decir, independientemente de cuándo se ingrese la señal, el sistema va a actuar de la misma manera. Veamos este otro ejemplo. Tengo que la señal de entrada se multiplica por una función cosenoidal. Entonces, voy a ingresar una señal recorrida en el tiempo, x sub 1, t menos t mayúscula. El sistema actuará sobre esta señal de entrada multiplicándola por coseno de omega t. Por otro lado, ingreso la misma señal, x sub 1, pero sin el corrimiento en el tiempo. Por lo tanto, la salida será x sub 1 de t multiplicado por coseno de omega t. Pero como recorro la señal de salida, tengo que modificar la variable independiente, t por t menos t mayúscula, en toda la expresión, quedando que la salida es x sub 1, t menos t mayúscula, coseno de omega t menos omega t mayúscula. Como se puede observar, estas dos señales no coinciden, por lo tanto es un sistema variante en el tiempo. Es decir, a pesar de que es la misma señal, te entrega diferentes salidas, solo porque la señal de entrada ha sido ingresada un tiempo después. Veamos otro ejemplo. En este caso, estoy derivando la señal de entrada y restando con esa misma señal. Si ingreso la señal de entrada x sub 1, t menos t mayúscula, que es una señal recorrida en el tiempo, el sistema va a derivar esta señal
y la va a restar con la señal de entrada. La derivada, recuerden que por la regla de la cadena deriva la función x sub 1 multiplicándola por el argumento, que en este caso es t menos t mayúscula, menos la señal x sub 1 recorrida. La derivada de t minúscula menos t mayúscula, pues es la variable independiente menos una constante, es 1, arrojando entonces la salida como x sub 1 derivada menos x sub 1, pero nótese el corrimiento del tiempo. Por el otro lado, ingreso como señal de entrada x sub 1 sin recorrer, pero si reemplazo la variable independiente por t menos t mayúscula, estoy recorriendo la señal de salida, voy a tener la expresión de salida x sub 1 derivada recorrida menos x sub 1 recorrida. Como se puede observar, ambas señales son iguales, demostrando que el sistema es invariante en el tiempo. El siguiente ejemplo trata de un ejemplo de muestreo. Para entenderlo mejor, veamos cómo se comporta con una señal arbitraria x de n, que a la izquierda de menos 2 estará definida como puros ceros y a la derecha de 4 estará definida también como puros ceros. Veamos qué sucede cuando trato de encontrar la representación de la señal de x sub 2n. Entonces, para n menos 2 menos 1, 0, 1, 2, voy a obtener x de 2n. En el primer caso sería x de menos 4, en el siguiente sería x de menos 2, x de 0, x de 2 y x de 4, porque recuerden que estoy multiplicando n por 2. Entonces, para n menos 2 necesito recuperar x de menos 4. Para n igual a menos 1 necesito recuperar x menos 2. Para n igual a 0 necesito recuperar x0. Para n igual a 1 necesito recuperar x2 y para n igual a 2 necesito recuperar x4. Como se puede observar, lo que tengo en realidad es una nueva señal, pero en la que solo he tomado ciertos elementos de la señal original. Ahora, lo que voy a hacer es representar el corrimiento de la señal x de n. Como es xn-1, entonces simplemente es exactamente la misma señal, pero recorrida una unidad a la derecha. Ahora, lo que quiero observar es qué señal recuperaría si muestreo con el mismo principio, es decir, con x de 2n. Como ya vimos, voy a encontrar para n-2, menos 1, 0, 1, 2 el x2n correspondiente, es decir, x-4, x-2, x0, x2 y x4. Como se puede observar, al principio parece que estoy recuperando la misma señal. Comienzan a cambiar las cosas cuando estoy en n0, x0, que me está devolviendo 10. Para n1 recupero x2, que es 0. Para n2 recupero x4, que es menos 1. Frente a la misma señal de entrada, pero con un corrimiento en el tiempo, el sistema te entrega dos señales diferentes, haciendo que este sistema sea variante en el tiempo. Frente a la misma señal, te devuelve señales diferentes. Veamos esto de la manera analítica. Si ingreso la señal de entrada recorrida en el tiempo, esta señal se muestrea, obviamente considerando el corrimiento. Si ingreso la señal de entrada sin ningún corrimiento, voy a obtener que la señal de salida y de n es igual a x1 de 2n, ¿no? Que es donde se está aplicando el muestreo. Pero recuerden que en la segunda parte tengo que recorrer la señal de salida, haciendo que la variable independiente sea n menos n mayúscula. En este caso, 2 se multiplicará por n menos n mayúscula, haciendo que las dos salidas sean diferentes. Por lo tanto, se demuestra que es un sistema no invariante. Veamos otro ejemplo. Este sistema multiplica la señal de entrada por un paso unitario. En el primer caso voy a ingresar una señal recorrida en el tiempo, que como se puede observar se multiplica directamente por un paso unitario.
En la segunda parte encuentro la señal de salida considerando la señal de entrada sin ningún corrimiento, pero en este caso recorro la señal de salida haciendo que la variable independiente sea t menos t mayúscula en toda la expresión. Como se puede observar, en este caso la salida es ligeramente diferente a la anterior, haciendo que este sistema sea un sistema variante en el tiempo. A pesar de que es la misma señal de entrada, aunque recorrida en el tiempo, el sistema actúa de manera diferente. Veamos un último ejemplo. En este caso, lo que hace el sistema es sumar los elementos de x, que se podría entender como x sub 0 más x sub 1 más x sub 2 y así sucesivamente hasta x sub n. Si ingreso una señal x sub 1 recorrida en el tiempo, lo que voy a tener como salida es esta misma sumatoria de esta señal de entrada. Por lo tanto, será la sumatoria de x sub 1, 0 menos n, más x sub 1, 1 menos n, más x sub 1, 2 menos n, y así sucesivamente. Si ingreso la señal de entrada pero sin el corrimiento, tendría que ser una sumatoria como la definida en el sistema. Pero la señal de salida tiene que ser recorrida. Entonces, en toda la expresión, la variable independiente se reemplazará por n menos n mayúscula. Obtendré para este caso que la salida será x sub 1, 0, más x sub 1, 1, más x sub 1, 2, así sucesivamente. Como se puede observar, las salidas son diferentes, demostrando que este es un sistema no invariante, es decir, un sistema variante en el tiempo.